está pasando una corriente eléctrica, en donde circula una corriente eléctrica. Entonces, esta corriente eléctrica genera un campo magnético acá en P, que es un vector. Entonces, va a haber que considerar que este vector tiene una componente que es paralela al eje X y que la vamos a llamar Bx, y una componente que es perpendicular. Ahora bien, ¿cómo calculamos el campo magnético en ese punto? Con la ley de Biot-Savart, ¿sí? Si se fijan, tiene un nombre muy grandote, son de dos caballeros muy antiguos, pero es una ley bastante útil y que generalmente se resuelve y se simplifica bastante en la medida que vamos reemplazando los distintos términos de la expresión. Entonces, una cosa que uno puede empezar a ver ya inmediatamente es que la componente perpendicular al eje de las X del campo magnético se va a hacer cero debido a la simetría del problema, ¿sí? Similar a como el caso del anillo con carga, en el cual calculábamos el campo eléctrico y que por simetría la componente perpendicular también se hacía cero. En este caso, de antemano, podemos ver eso, podemos ver que esta componente perpendicular es cero, entonces uno enfoca y dirige el cálculo a encontrar la componente X del campo magnético. Entonces, hacemos uso de la ley de Biot-Savart y vamos reemplazando los distintos términos. Fíjense, esto es lo que le digo yo a ustedes cuando, porque se ve bastante así, un poco complicada la expresión del campo magnético, pero cuando uno inmediatamente comienza a reemplazar los distintos términos, se empieza a simplificar mucho esta expresión. Fijémonos acá. Para calcular la componente X, primero vamos a determinar el módulo del campo. Y a ese módulo del campo vamos a tener que multiplicarlo por el coseno de teta para tener la componente X. Entonces, si quisiéramos determinar la componente Y, tendríamos que multiplicar este módulo por el seno de teta. Ya sabemos que por simetría no vamos a calcular esa componente, sino que al final del ejercicio vamos a decir que es 0 por simetría. Y si ahora nos dedicamos a calcular la componente X del campo, fíjense, lo primero que podemos hacer es reemplazar el módulo del producto cruz entre delta S, que está acá. Fíjense, el delta S es este vector blanco, que se representa acá justo arriba del anillo. Lo podríamos haber puesto en cualquier parte, sí, pero acá simplemente por una cuestión de orden, de estética, simplemente está arriba. Entonces, lo que importa acá es que el vector R tongo, fíjense que siempre apunta desde el delta S al punto P, es perpendicular al delta S. ¿Sí? Eso lo sacamos de la geometría del dibujo. No es tan claro, pero en este ejercicio sí es perpendicular. Y eso implica que el ángulo que hay entre ambos es 90 grados. Ahora, eh, fíjense, entonces, por definición, el módulo de un producto cruz es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector y por el seno del ángulo que hay entre ambos. Entonces, al módulo del vector delta S lo vamos a llamar nada más que delta S sin la raya de vector, sin la flecha de vector. El módulo de retongo siempre es 1, ya que es un vector unitario. Y para esta geometría, el ángulo entre ambos vectores es 90 grados. Entonces, este seno de 90 grados es igual a 1,
1 por 1 es 1 y nos queda nada más que el delta S como resultado de este producto cruz. El R que está dividiendo al cuadrado en el elemento de campo magnético, fíjense, es un R al cuadrado, lo sacamos con el teorema de Pitágoras. El R sería la hipotenusa de este triángulo que forma la posición X del punto P, y el otro cateto del triángulo sería justo un radio A. Entonces, R al cuadrado, que es lo que estamos buscando, es igual a al cuadrado más X al cuadrado. Y podemos ya ir reemplazando el ds, lo reemplazamos en donde está el producto cruz. Y el r al cuadrado lo reemplazamos en el denominador de la fracción. Entonces ya tenemos una expresión para el módulo del campo magnético del elemento de campo magnético. Fíjense, y que sería el módulo de este vector que apunta en el ángulo θ hacia arriba. Entonces, este sería el vector delta V. Y para calcular y para encontrar la componente delta Vx, tenemos que multiplicar todo esto por coseno de θ. Entonces, recordamos acá que la componente perpendicular es 0 por simetría. Y fíjense, para calcular la componente x, le multiplicamos el módulo por coseno de θ. Es lo que hacíamos también para calcular las componentes del campo eléctrico cuando calculábamos campo eléctrico. Entonces, ahora, para encontrar el campo magnético, ahora integramos, ¿sí? Y integramos toda esta expresión. Fíjense que sería ahora, o sea, todo lo que es constante lo sacamos para afuera. ¿Y qué es lo que es constante? Hay hartas cosas que son constantes acá, pero vamos a ir sacando de a poco. Primero, mu sub 0 es la permeabilidad del vacío. Hay que sacarla. Eso es 4pi por 10 elevado a 7 teslas por metro dividido por amper. El I es la corriente de la espira, que también es una constante en este ejercicio. Entonces la sacamos para afuera. Y el 4pi también es constante. Entonces, ahora, ¿cómo es el coseno de θ? Por definición, tenemos que ver acá dónde está θ. Fíjense, este ángulo θ, que es la dirección en la cual apunta el campo, está acá arriba también en el triángulo. Entonces podemos decir, fíjense, que el coseno de θ es el cateto adyacente, que sería justo la medida del radio A, dividido por la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de R, o sea, de R al cuadrado, que es R, sería nada más que R. Entonces eso sería la raíz de A al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, acá tenemos el coseno de θ y lo podemos incorporar a la integral. Y ahora, sigamos viendo, fíjense que el ds se mueve en el plano IZ. Y para esta integral, que está integrada en S, el A es una constante, ya que es el radio de la espira. Y el X también va a ser una constante porque es la posición fija en la cual estamos calculando el campo. Entonces podemos sacar este denominador para afuera también. Y acá a la derecha está el A nuevamente, que es constante, y abajo se está dividiendo por A al cuadrado más X al cuadrado, que es otra constante. Entonces sale toda la expresión afuera de la integral. Fíjense. Y nuevamente aparece esta raíz de elevado al cubo, este término elevado a 3 medios.
¿sí? Esto es nada más que la raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado elevada al cubo, o en otras palabras, uno puede decir simplemente que es a al cuadrado más x al cuadrado elevado a la 3 medio. Comúnmente aparece en electromagnetismo cuando uno introduce el coseno o el seno en estas expresiones. Entonces, sale todo este término para afuera de la integral y solamente nos queda que tenemos que encontrar cuánto es el perímetro de la espira, que sería igual a esta integral cerrada, fíjense acá, del el de S. Eso es nada más que 2 veces pi por el radio del círculo de la espira, y en este caso el radio es A. Entonces sería 2 veces pi por A. A esto me refiero. Esta integral, fíjense, es 2 pi A. Entonces, estamos prácticamente listos. La componente X del campo sería mu sub 0 por la corriente I dividido por 4pi, multiplicado todo eso por el radio A de la espira, dividido por a al cuadrado más x al cuadrado elevado a la 3 medio y multiplicado por 2pi a. Entonces, el pi se va a ir de la expresión arriba y abajo. Este 2 va a simplificar el 4 y va a dejar un 2 en el denominador. Y arriba va a quedar un a al cuadrado. Y si se fijan, encontramos que el campo magnético en el punto P es mu sub 0 por i por a al cuadrado dividido por 2 y por a al cuadrado más x al cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, esta componente x también es el campo magnético total, ya que por simetría la otra componente se hace 0. ¿Sí? Entonces, a la vez, pudimos haber sacado acá el x del campo y haber dicho nada más que este es la componente, es el valor del campo magnético en el punto P. Eh, Fíjense acá, si uno evalúa para x igual a 0, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene, fíjense que el campo magnético justo en el centro de la espira es mu sub 0 por la corriente dividido por 2 veces el radio de la espira. Eso es si es que uno quiere tener un valor en particular. Si uno acá puede calcular, si a uno le dicen que determine a 2 metros del centro sobre el eje X el campo, uno reemplaza el valor de X por 2 metros, y si uno conoce A y el valor de la corriente, puede determinar el valor del campo magnético en teslas. Entonces, si se fijan, a pesar de que esta expresión se ve un poco complicada, así porque tiene un producto cruz, cuando uno reemplaza, el proceso se hace bastante conocido a nosotros y después de un par de pasos algebraicos podemos encontrar cuánto es el campo magnético. Entonces, tenemos resuelto este ejercicio también.